Francois Marie Arouet, quien adoptaría con el tiempo el nombre de Voltaire, nació el 21 de noviembre de 1694 en París. Voltaire creció en la Francia del siglo XVIII. Sus primeros años coincidieron con los últimos del reinado de Luis XIV. Asimismo, estudió en el colegio Louis Le Grand, donde cursó con los jesuitas, y a los 17 años dejó la universidad y anunció a su padre que quería ser un hombre de letras. Ante la oposición paterna, se matriculó en la Facultad de Derecho. En 1713 obtuvo el cargo de secretario de la Embajada francesa en La Haya. Desde 1718 adoptó definitivamente el seudónimo Voltaire. Como representante de la Ilustración francesa y defensor de ideas liberales, llevó una vida agitada como intelectual perseguido. Fue encarcelado en 2 ocasiones. Voltaire falleció el 30 de mayo de 1778 en París. Voltaire encarna el siglo XVIII mejor que cualquier otro ilustrado, y antes de proseguir brevemente, mencionaré en qué consistió la filosofía de la Ilustración. Esta consistió en una serie de ideas filosóficas, científicas, literarias, que recorrió toda Europa a lo largo del siglo XVIII. Una corriente que tuvo su origen en Inglaterra, pero encontró en Francia, particularmente en París, el foco. Desde ahí irradió hacia el resto del continente las ideas que la caracterizaban. Más allá de las diferencias entre las distintas expresiones, la filosofía del siglo de las luces se caracterizaba por el intento de iluminar la realidad mediante la razón y la experiencia, de hacer retroceder la ignorancia en las mentes de los hombres de todas las condiciones sociales. La iluminación, tal como declara meridianamente el epíteto luces, debe entenderse como una metáfora del conocimiento. Immanuel Kant, en un escrito elaborado en 1784 y que lleva por título Contestación a la pregunta ¿qué es la ilustración?, nos dice lo siguiente: Ilustración es la salida del hombre de su culpable minoría de edad. Minoría de edad es la imposibilidad de servirse de su entendimiento sin la guía de otro. Esta imposibilidad es culpable cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino de decisión y valor para servirse del suyo, sin la guía del otro. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Tal es el lema de la Ilustración. Pensamiento. El primer punto a considerar del pensamiento de Voltaire es su idea de progreso. Este pensador siempre tuvo una confianza ciega en el progreso, si bien era demasiado lúcido como para reducirlo a algo tan sencillo como una línea recta, bien definida y constante en el tiempo. Para este filósofo, el progreso era un proceso lento y discontinuo, que avanza un paso para luego retroceder 3, y a veces estancarse durante siglos, para tomar más tarde impulso en ciertos momentos privilegiados de la civilización. Pero aún así, a pesar de ese torturante avanzar y retroceder, no solo existía, sino que era un proceso irreversible, a la vez que imparable. Por eso Voltaire no podía entender el porqué del rechazo de Rousseau al progreso, y menos aún su añoranza de una edad remota y primigenia, que el francés consideraba bárbara y obscura. El segundo punto a tratar de su pensamiento es el arte y la lucha por la intolerancia. La inquietud de Voltaire por el arte no se limitaba a los intereses estéticos. Sus obras de teatro, así como también sus poemas, cuentos filosóficos y trabajos históricos, sirvieron como medio de propaganda para su programa filosófico y también, por extensión, del programa de la enciclopedia. Zadig, Micromegas, El Ingenuo, Cándido, Menón, entre otros cuentos, son mucho más que simples pasatiempos. En ellos se confunde la ficción y el programa filosófico político de Voltaire. A su vez, el arte para este pensador no era solamente el campo de las discusiones estéticas y la propaganda política. Fue también uno de los motores del progreso histórico, concretamente en el aspecto de la tolerancia. Voltaire se vio impresionado por la intolerancia y el fanatismo religioso. En su escrito Tratado sobre la Tolerancia, aboga por la tolerancia religiosa, argumentando que los hombres son iguales frente a Dios y que las diferentes opiniones que tienen acerca del ser de todos los seres no debieran llevarlos a odiarse y destruirse. Nos dice: «Puedan los hombres recordar que son hermanos», exclama Voltaire al final de esta obra. Cabe destacar
que a pesar de que este filósofo era enemigo de la religión, no se consideraba ateo, sino deísta. En su filosofía siempre hubo lugar para la figura de Dios. Voltaire partía de una religión natural. Según esta, el acceso a la divinidad se produce a través de la experiencia y la razón. Voltaire concebía a Dios como un ser puro y eterno, responsable del orden del mundo. Así, de sus argumentos no se desprendía más que eso. El Dios de Voltaire no se mezcla en la vida de los hombres, como el Dios de las religiones reveladas. El último punto a tratar es el problema del mal. En las primeras horas del 1 de noviembre de 1755, todo marchaba bien en Lisboa. Las crónicas de los sucesos de esa mañana hablan de un calor agradable y suaves brisas, del alegre bullicio de las calles y de la alegría de los católicos que celebran el Día de Todos los Santos. Sin embargo, todo cambió en 7 minutos. Hacia las 9:30, según los testimonios, la tierra empezó a temblar bruscamente, derrumbando edificios y agrietando el suelo. Con respecto a estas circunstancias, Voltaire compuso el poema sobre el desastre de Lisboa, en el que ataca el optimismo. Cito a continuación un pequeño fragmento de dicho poema. Oh desdichados mortales, oh tierra deplorable, filósofos equivocados que gritáis, todo está bien. Acudid, contemplad estas ruinas horrorosas, estos restos, estas cenizas. Hay que admitirlo, el mal está sobre la tierra, afirmó algunas líneas más adelante. El problema del mal se convirtió en un verdadero desafío para Voltaire, ya que aceptar la responsabilidad de Dios suponía asignarle atributos morales, algo que se había negado desde sus primeros trabajos. Además, no podía otorgar un sentido positivo al sufrimiento y la desgracia como medios para un fin mayor, porque eso lo acercaba a la lógica de las religiones reveladas. Tampoco podía admitir al mismo tiempo la racionalidad del mundo. O bien, Dios es responsable del mal, o bien, no existe orden alguno. De cualquier manera, el resultado parece inadmisible. En su escrito Cándido o el optimismo, también aborda este problema. En esta novela, el Dr. Pangloss, una caricaturización de Leibniz, es un optimista irreductible, convencido de vivir en el mayor de los mundos posibles, y que siempre se las arregla para ver lo positivo tras las atrocidades más espantosas. A medida que avanza la historia, llevará a Cándido a preguntarse, si este es el mejor de los mundos imaginables, ¿cómo serían los otros? Una pregunta que para Voltaire no tenía respuesta, pero con la que expresa su inconformismo ante el sufrimiento humano. Espero les haya gustado el video.